Desde el pasado lunes 21 de octubre del 2024, Plutón en Capricornio está haciendo oposición a Marte en Cáncer. Y este aspecto, aunque los días más intensos van a ser los primeros 10 días, es un aspecto que va a durar hasta abril del 2025 y nos va a permitir a empoderarnos y convertirnos en superhéroes. Eso es si no actuamos a la fuerza, si no intentamos forzar las situaciones y si no claudicamos como víctimas. Así que se nos presenta toda una oportunidad de aprendizaje para realmente conectar profundamente con nuestro sentimiento de impotencia, con nuestro sentimiento de victimismo y sacar desde dentro de nosotros una fuerza interior muy potente para poder expresarnos desde lo más auténtico, desde lo más profundo de nuestro ser, desde el deseo más puro y profundo de nuestra alma. Y este es el gran regalazo de este aspecto, no exento de situaciones difíciles, duras o simplemente de miedos muy profundos que se están despertando gracias a este aspecto, miedos ancestrales a invasiones, a destrucción, incluso a violaciones, a guerras, a la necesidad de huir de tu país, a no poder defenderte, a lo mejor miedos por destrucción, por efectos climáticos, por terremotos. Todo este tipo de memorias pueden estar surgiendo y en la medida de que somos más o menos conscientes, estas memorias aparecen en el afuera como eventos menos o más traumáticos respectivamente. Es decir, a mayor conciencia, menos dramático en lo material lo que sucede en el afuera, porque para poder transmutar estas energías, para poder sublimarlas desde su expresión más baja y destructiva, en este caso, a su expresión más elevada y espiritual, que es ese empoderamiento personal, necesitamos atravesar, sentir profundamente las emociones. Por suerte estamos en el mes de Escorpio, que es el signo que justamente nos permite hacer eso. Entonces, Escorpio nos va a hablar de cómo nos va a enseñar o nos ayuda a que veamos de qué manera somos meros instrumentos de la vida para que estas manifestaciones energéticas puedan expresarse a través nuestra, movernos en nuestras emociones, en todas esas películas mentales que están asociadas a esas emociones que a su vez la película y las emociones están detonadas por unas sensaciones en el cuerpo, nada más. Entonces, como iba diciendo, estas energías, en este caso Plutón-Marte, destructivas, eh, estas son unas energías que mueven sensaciones en el cuerpo que tenemos asociados a miedos ancestrales, a miedos a historias que nos han pasado en nuestras vidas, a miedos que nos llevan al victimismo, a la impotencia, al terror incluso. Pero si permitimos que estas emociones nos atraviesen, si comprendemos profundamente que no somos lo que sentimos, que eso no nos define ni significa absolutamente nada más que se ha activado una sensación, una energía, sino que somos el instrumento para poder sentir esas emociones que nos atraviesan, esa energía que nos atraviesa, entonces el efecto de esta combinación energética astrológica es mucho más sutil, mucho más suave. Y en vez de ocurrir un acontecimiento físico tremendo, por ejemplo, que entren en tu casa a robar, a lo mejor simplemente es suficiente con sentir como una oleada de miedo que te atraviesa, miedo a que te puedan invadir, a que te puedan quitar algo que es tuyo, a que no puedas defender tu hogar, Marte Cáncer. Entonces, si simplemente sientes ese miedo, transmutas esa emoción, liberas esa memoria celular y a partir de allí
puedes ir integrando a Plutón-Marte en ti. En especial, por supuesto, si tienes una combinación de Plutón-Marte natal, ya sea en oposición, en quincuncio, en conjunción, en cuadratura y también, ¿por qué no?, en trígono o en sextil, que se nota de otra manera, que es más fácil de integrar, pero que también seguramente por resonancia se te mueva. También este aspecto creo que lo van a notar mucho más los signos cardinales por solo ascendente, los signos de fuego por solo ascendente, porque arquetípicamente esta combinación, o sea, cáncer que está en Marte que está en cáncer, cáncer si cae en un signo de agua, está todavía más enfatizado esta sensación de victimismo o de vulnerabilidad. Por eso lo pueden notar más las personas que tengan Sol o ascendente en Aries, Leo o Sagitario, ¿vale? Entonces, Sol o ascendente en Aries, Leo o Sagitario y también lo pueden notar, como decía, los signos cardinales porque esta oposición en Marte en Cáncer, Plutón en Capricornio se está dando justamente en signos cardinales. Por tanto, si tú tienes Sol o ascendente en Aries, que ya lo he dicho porque es signo de fuego, Cáncer, Libra o Capricornio, también vas a sentir este aspecto mucho más. Ahora quiero desmenuzar un poquito esta combinación y, por ejemplo, Marte en Cáncer tiene que ver con Marte. Es una energía de ataque, de ir a por lo que quieres, conectar con tu deseo e impulsivamente ir a por lo que deseas. Pero al estar en Cáncer, que es un signo de caída, está como un poco debilitado. Entonces es como que cuesta, Marte en Cáncer cuesta conectar con ese impulso para ir a por lo que quieres y es más fácil que se manifieste de una forma o defensiva o manipuladora para conseguir lo que quiere. Pero es más difícil manifestarse de una forma directa y también a Marte en Cáncer, si lo tienes natal, por ejemplo, cuesta realmente conectar con la rabia. Y la rabia no es otra cosa que la oportunidad que nos da la vida para conectar con el momento presente e ir a por lo que deseamos. Por cierto, que se me había olvidado una cosita, hablando antes de los niveles y de esta encarnación de Marte, ¿no? Viene muy al cuento. La vida siempre nos trae oportunidades de poder sentir y transmutar las energías desde niveles muy sutiles, o sea, podemos desarrollar la capacidad para percibirlo desde un nivel energético y permitir que esa energía me atraviese y se integre en mí. O puedo resistirlo un poco y entonces se va densificando y empieza a notarse desde un nivel más emocional o psíquico, psicológico, y entonces empiezo como a tener miedos, a rayarme un poco y tal. Pero si permito que se transmute, pues lo integro y ya está. Pero estas energías, si nos resistimos, si lo negamos, si lo rechazamos, si no nos atrevemos realmente a permitirnos sentirlo, lo que va a suceder es que se va a densificar y entonces cuando podemos tener problemas con personas a nuestro alrededor. Podemos tener conflictos con familiares, con que si el jefe, que si la pareja, que si amigos. Podemos tener este choque y este conflicto y estas broncas con personas. Pero bueno, tampoco está mal, eso también nos va a ayudar a purgar e integrar estas energías, dependiendo en cómo resuelvas esa situación de una manera más asertiva, está bien, o si es demasiado violento o si es demasiado sumiso, pues vas a necesitar tener más experiencias para poder integrar estas energías. Si no lo hacemos, ¿qué puede pasar? Que la energía se va densificando y también si no tenemos la capacidad para o no nos damos cuenta de que está esta energía intensa en nuestro cuerpo y no estamos haciendo actividad física, deporte, baile o algo para descargarlo o no estamos haciendo algún ejercicio de grounding para poder conectar bien con la tierra y fortalecer nuestro primer y segundo chakra, o sea, primer chakra en especial, entonces esta energía se puede seguir densificando y te pueden aparecer ya problemas como un burnout, una crisis suprarrenal
y fatiga suprarrenal, puedes sentir mucha fatiga y esto es señal de que estás reprimiendo esta energía tan potente dentro de ti, que en definitiva Plutón-Marte tiene mucho que ver con el poder de tu alma. ¿Vale? Entonces, si lo reprimimos por condicionamientos mentales ancestrales, inconscientemente, pues nos van a surgir estos síntomas. Entonces, lo importante aquí es entender que si tenemos alguno de estos síntomas o también enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que vienen de retener la rabia y del sentimiento de culpa, la culpa tiene que ver con la pertenencia, entonces la culpa me impide ir hacia adelante. Si tengo condicionamiento de no me acepto la rabia en mí, también me voy a sentir culpable y no voy a tener la oportunidad de conectar con el momento presente y desde ese momento presente volicionar, decir, yo quiero esto, yo quiero ir hacia allá y moverme en esa dirección. Eso también es positivo para hacer con esta energía. Y por cierto, al estar en conjunción a Plutón, Plutón en Capricornio es mucho más estratega, entonces es momento de moverse a por lo que uno quiere, pero de forma muy planificada y estratégica, no de forma instintiva e impulsiva, porque eso es un Marte vibrando bajo, ¿no? Entonces es buen momento para crear estrategias de negocio, estrategias vitales, por supuesto siempre sin condicionar en exceso el resultado, es decir, sin expectativas muy rígidas, porque hay que dar mucho espacio a que todo se vaya moviendo por los tiempos que corren y porque Plutón va a entrar en Acuario. Entonces es momento eso, para hacer estrategias, pero que no sean muy rígidas, pero para ir como diciendo, bueno, quiero hacer esto, me voy a tomar mi tiempo para hacerlo, pero hay que moverse hacia adelante, porque si no esa energía se estanca en el cuerpo. Y lo dicho, conforme va bajando la densidad, van generándose ya enfermedades autoinmunes, problemas suprarrenales, fatiga, depresión. Si te pasa cualquiera de estas cosas ahora, entiende que esto es un síntoma, no es una putada cósmica, es un síntoma de que tu Marte se está quedando estancado y no lo estás pudiendo expresar de una manera asertiva. Entonces, o bien estás explotando, o estás manipulando, o estás tragándotele y funcionando como víctima, o estás a la defensiva. Y de lo que se trata realmente es entender que la vida no te está trayendo, no te va a traer ninguna desgracia. Si te vienen desgracias es porque no estás haciendo caso a la invitación de las energías del momento. Y imagínate, si todavía no haces caso cuando te salen los problemas de enfermedades y demás, la energía se va a ir densificando y con Plutón-Marte, pues al final sí que puedes tener una situación de abuso de poder. Abuso de cualquier tipo que te puedas ver, no sé, que te llegue una multa de Hacienda o una inspección, que tengas un accidente y que el seguro no te lo pague, que de forma injusta tu jefe te corta las condiciones contractuales o el salario o lo que sea, o te pone en un departamento que no te corresponde y en una situación que te obliga casi a dejar ese trabajo sin finiquitar y sin ningún tipo de privilegios, ¿no? Situaciones de abusos en la relación, en donde, pues con imagínate, a mí me ha pasado con mi madre, una discusión con mi madre donde ella se impone a mí de todas las maneras y da igual la respuesta que yo dé. No hay salida. Yo tengo Plutón quincuncio Marte natal y Marte lo tengo en la cúspide de la 4, así que conozco este aspecto y Plutón lo tengo en la casa 10 a finales. Conozco bien este aspecto y la impotencia y la rabia que genera, ¿no? Entonces, me ha pasado, ayer tuve una discusión así con mi madre que básicamente me acorraló. Su intención era ayudarme desde una intuición que tuvo, pero no era, o sea, yo le preguntaba, digo, vale, dame más detalles, dime más. Y eso se convirtió en una discusión de a ver quién podía más, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza de voluntad para machacar a la otra persona, ¿no? Que es un poco el lenguaje de mi madre, ¿no? Y que refleja ese Plutón-Marte, pero que a su vez es el aprendizaje que yo tengo para
la palabra en inglés es to harness. To harness es como el sostener, acotar, cerrar, cultivar esta energía para poder utilizarla para mi expresión. ¿Vale? Además coincide que Plutón ahora está por encima de mi Sol, pasando por quinta vez, bueno, acaba de pasar un poco de largo y que yo tengo el Sol a 29:36 de Capricornio. Entonces está todo gestándose para poder expresarme con más fuerza. Dentro de poco tendré el retorno de Júpiter, que también va a ayudar. Y ya os conté en el podcast de Íntimamente, que lo podéis ver en Spotify o en mi página web vivirdeselser.com y de ahí también ir a Spotify, Apple Podcast o iVoox, lo tenéis todo allí. Bien, lo cuento en el último podcast de Íntimamente, el tema que estoy viviendo con la comunicación. Plutón está en mi casa 3, entonces está transitando por mi casa 3. Lo tengo natal en la 10 a finales. Entonces, yo estoy viviendo esta transformación de mi comunicación por los aspectos. Soy consciente de que ese es el tránsito evolutivo que estoy atravesando y voy viviendo situaciones, algunas más injustas. Por ejemplo, el año pasado con todo el tema de las obras, tuve que empoderarme también en mi comunicación y me sacó ese aprendizaje que fue duro para mi sistema nervioso, fue duro para mí, pero me sacó del rol de víctima, o sea, ya no soy víctima. También más recientemente estoy aprendiendo a relativizar y no comparar tanto, porque es muy fácil caer en la comparación, ¿no? De que, porque, y más siendo ya tipo 4 porque a mí no, porque a los demás sí, bla, 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 y no, nadie se puede comparar con nadie porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, estos tránsitos, aunque a veces me puedan parecer duros, como los estoy viviendo con más o menos conciencia, los hechos externos que ocurren no son tan trágicos, según se mire, o por lo menos yo no lo estoy viviendo con tanta tragedia. Si el hecho es más físico, por ejemplo, el tema de las obras era más en lo físico, es porque ese patrón estaba más engranado en mí y me costaba más salir de allí. Pero al final sales, al final lo aprendes, porque para eso está, ¿se entiende? Entonces, yo creo que es muy importante entender que nunca el universo te va a plantear una putada cósmica, nunca. Siempre todo, absolutamente todo está allí para tu crecimiento, para que tú traigas a la luz aspectos en sombra de ti, de creencias que no te permiten avanzar. Entonces, en la medida, por ejemplo, en mi caso, que yo voy integrando todo esto y más esta oposición Plutón-Marte en general, o sea, es un aspecto que nos va a ayudar a conectar mucho más con nuestra auténtica expresión eh, interna, ¿no? Con el poder y la voluntad de nuestra alma. Y más teniendo en cuenta que, a ver, este aspecto se va ampliando y va acortando porque Marte avanza y retrograda. De hecho, Marte va a pasar a Leo, Plutón en noviembre, el 18 de noviembre pasa a Acuario, siguen haciendo oposición, Marte en Leo nos va a ayudar a esa expresión, luego Marte vuelve a Cáncer para que conectemos con esos sentimientos de me necesito protegerme, tengo miedo, soy capaz de para luego volver otra vez a Leo, ¿no? Y ya en abril dejar la oposición. Entonces, todo esto nos va a ayudar a sacar nuestra mejor versión. Entonces, si hoy estás con una situación de Plutón-Marte, de indefensión, de miedos, de terror, que si me van a atacar, que si me contaban en mi comunidad online, había algunas personas que estaban ya contando cómo estaban sintiendo este aspecto. Entonces, había una persona que estaba con mucho miedo de que le pudieran invadir en su casa, de que pudiese llegar gente y robarle, especialmente estando dentro. Otra persona hablaba de cómo había tenido hace poco una experiencia de un tornado que le arrancó el techo de casa y cómo ahora estaba como con esos miedos en cuanto soplaba un poco el viento o había un poco de temporal, le surgían esta inseguridad, este miedo. Pero es muy importante entender que el miedo, lo que sentimos como miedo, lo sentimos en el mismo lugar, o sea, lo sentimos aquí abajo,
pues en el segundo, entre segundo y tercer chakra, em, yo lo siento mucho como burbujitas bueno, la rabia la siento más como burbujitas en el segundo chakra, ¿no? Y luego el miedo se puede sentir como una energía inquietante en la zona visceral. Y el miedo no es otra cosa que energía disponible para la acción. O sea, el miedo, lo que llamamos miedo, lo que nos puede pasar si permitimos que nos bloquee ese miedo porque elegimos ser víctimas, es decir, elijo creer que no tengo respuesta posible, que me tengo que quedar aquí esperando a que las cosas pasen de largo. Entonces, esa energía potente que se está empezando a mover, que además es una energía muy canceriana, y si está Marte en cáncer, pues aún más, se queda bloqueada en el cuerpo y nos quedamos petrificados y bloqueados en la acción. Ahí es cuando pueden pasarnos cosas. Pero si yo esa energía la pongo en movimiento, si hago ejercicios de grounding para tener los pies bien anclados en la tierra, si estoy moviendo la energía por mi cuerpo porque estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo deporte, estoy haciendo caminatas, estoy bailando, o sea, la energía está en movimiento, voy a ser capaz de forma instintiva actuar cuando necesite actuar. Y de eso se trata, porque es energía disponible para la acción. Es la misma que lo que llamamos miedo o ansiedad. Es energía disponible para la acción, pero tienes que moverla. Y para eso hay que entrenar el movimiento. Entonces, hay que entrenar un poco como el sí puedo. Si yo estoy acostumbrada a paralizarme con el miedo y decir, "Ah, no, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?" Entonces, no estoy entrenando el movimiento. Para entrenar el movimiento necesito elegir y actuar, elegir y actuar, elegir y actuar, elegir y actuar. Entonces, si yo estoy acostumbrada para eso la planificación, ¿no? Si planifico algo, aunque sea a largo plazo, he de tomar pequeños pasos para ir en esa dirección. Entonces, un día me siento, eh, trazo la línea estratégica, global. Luego tengo que diseñar los pasos para llegar allí, los puntos a desarrollar para llegar allí, todas las acciones que hay que desarrollar para completar esa estrategia. Entonces, todo esto es elijo, me muevo, elijo, me muevo, elijo, me muevo. Y da igual lo que sea que tengas que hacer o que quieras hacer, se trata de elegir y actuar, porque de esa manera tu cuerpo se va a acostumbrar a que cuando empiezo a sentir esta energía es disponible para la acción. De lo contrario, se estanca esa energía, no la estás expresando a nivel de medicina tradicional china, tiene que ver con la expresión con madera, la rabia también tiene que ver con madera, eh, y si no la expresas, esa energía como que implosiona y te va a afectar a nivel de riñones, a nivel de miedos, a nivel de inseguridades, a nivel de fatiga suprarrenal, a nivel de enfermedades autoinmunes. ¿Se ve la relación? Así que, según donde estés, entiende que eso es un síntoma de cómo está circulando la energía por ti, a través de ti, y utilízalo para mover esa energía a través de ti. También, como decía, con el ejercicio de memorias celulares, porque esas creencias vienen de tus ancestros, esas son las creencias que condicionan la expresión de esa energía o ese atravesar la energía a través de ti. Entonces, si tú liberas ese miedo a través del ejercicio de liberación de memorias que he desarrollado y que puedes encontrar en mi página web vivirdeselser.com, en herramientas, memorias celulares, tienes el audio del ejercicio y tienes vídeos y explicación, todo lo que quieras y más. También, por cierto, puedes verlo más en profundidad todavía en mi libro Vuelve a ti, que es mi segundo libro, que lo puedes encontrar en Amazon. Entonces, con el ejercicio de liberación de memorias podemos ir desatascando un poco esa energía de rabia que está cristalizada en el trauma, porque el trauma no es otra cosa que energía en potencia bloqueada. Entonces, imagínate un león que persigue una gacela. Hay algún vídeo por allí que he visto. Bueno, por cierto, lo de las memorias celulares, también mi comunidad online lo voy a dejar en la descripción. También lo voy a poner por aquí arriba para que podáis acceder más fácilmente a la página y ver el ejercicio. Entonces, bueno, como decía, hay un vídeo que circula por ahí donde creo que es un león,
ataca a una pequeña gacela y está ahí como que va a morderla o empezando a morderla y la gacela parece que ha hecho el muerto. Dices, ¿qué estrategia, no? O sea, los animales hacen esto, tienen una estrategia que es hacerse el muerto. Pero esta estrategia, hacerse el muerto, no es una estrategia voluntaria, es una estrategia que llega por el colapso del sistema nervioso, que es la disociación máxima, que es la inmovilización, ¿no? Que es hacer el muerto. Como cuando un pajarito se golpea contra la ventana y de repente cae y parece que esté muertecito. No, eso es un sistema nervioso que ha colapsado. Y a nosotros también nos pasa como humanos continuamente, que es una parte de ti, le pasa esto, que se queda en la inmovilización y hay otras partes de ti, por ejemplo, que quieren moverse, pero tú estás agotada, que no eres capaz de arrancar, estás tirada en el sofá, te cuesta levantarte de la cama, etcétera, etcétera. Por cierto, parece que me desvío un poco, pero luego vuelvo a la gacela. Pequeño tip, si estás en este punto, descansa, porque esta energía es muy intensa, aunque no llegues a sentir esa intensidad, está siendo muy intensa. Hace un rato me miré en el espejo, me vi los ojos en el espejo y era como, ostras, tengo los ojos como en alerta. Ahora mismo no, porque estoy comunicando y la energía se está moviendo, pero justo antes de hacer el vídeo tenía los ojos así como ojipláticos y eso es estar en alerta, eso es un sistema nervioso en alerta. Digo, vale, ahora entiendo por qué mi pelo se está cayendo más, por qué está más fino y y tengo más ojeras, la piel está más seca. Todos estos síntomas de que tu riñón está ahí como, "Ah, tengo miedo", está activándose un miedo. Yo no estoy sintiendo ese miedo, no percibo ese miedo, pero está ahí, run, run, subconscientemente, ¿no? Entonces, este antídoto, o sea, el antídoto, o sea, si no lo atiendo, este miedo al final me va a hacer colapsar, voy a entrar en fatiga. Entonces, si descanso y uso la energía y me muevo y comunico y me expreso, en mi caso, tal, entonces esto va a permitir que esta energía se ponga en movimiento y no afecte tanto a mi cuerpo. Bueno, volviendo a la gacela. Total, que ahí la tenemos inmovilizada, que parece que ha hecho el muerto, no es consciente, es un reflejo del sistema nervioso. Y de repente el león se despista porque hay otro depredador por ahí y tal, y la deja un momento sola. Entonces, esa energía potencial que está albergada de forma, es como si estuviera, se alberga como de forma disociada, como si estuviera en dos registros, ¿vale? Pero no están unidos. Entonces, al no estar unidos, no se puede usar como una energía de movimiento, ¿no? Y se alberga como energía potencial. ¿Vale? Y eso genera un bloqueo porque es un potencial, no hay movimiento, la musculatura se rigidiza. Entonces la gacela de repente se va al león y en ese momento toda esa energía potencial ¡pum!, se libera, se integra y la gacela pega un bote y sale corriendo y se salva la vida, ¿no? Y esto pasa muy a menudo en los animales. Nosotros hemos perdido la capacidad de poder usar esa energía potencial del trauma por nuestras creencias que nos hacen creer que tenemos que pertenecer al clan, a la sociedad de donde vinimos, que no podemos hacerlo diferente, que estamos condenados a a esa, a esa pertenencia, a agradar a los que nos precedieron, a pensar igual que la sociedad en la que vivimos, a ver las cosas de la misma manera que lo ven los demás. Y aquí viene la segunda parte de, bueno, la astrología de este momento que os quiero compartir. Y es que Mercurio ahora está en el signo de Escorpio, este signo que tiene que ver con las memorias celulares, con los traumas ancestrales que están en nuestro cuerpo y que tenemos que aprender a sentirlos para que podamos transmutarlos en lugar de identificarnos con esas emociones. Por eso a Escorpio la gente le llama intenso y no lo entienden bien y el pobre Escorpio termina reprimiendo todo esto que está sintiendo porque cuando era pequeñito era más impulsivo y todo el mundo le recriminaba por esa impulsividad porque no entendía lo que estaba sintiendo, que es mucha información ancestral. Bueno, todo esto, si queréis saber más de la energía de Escorpio en este sentido, os invito a ver el vídeo que hice con Frecuencia TV
sobre por qué Escorpio es tan intenso. También dejo el enlace aquí abajo. Entonces, como decía, Mercurio está en Escorpio y está en el ápice de un yod, y un yod es una figura de aspectos muy importante, da una sensación como de destino que cumplir, como que nos eleva a otro nivel, y también tiene que ver con hacerlo diferente que la familia y la sociedad de donde venimos. Entonces, ese Mercurio en Escorpio nos invita a conectar con tu verdad profunda para comunicar de otra manera, ¿no? Además tiene en la base a Júpiter en Géminis, es decir, Mercurio hace un quincuncio a Júpiter en Géminis y otro quincuncio a Quirón en Aries. Y a su vez el punto de reflexión que es Urano, que está en Tauro. Y este Urano en Tauro nos invita mucho en este yo como a realmente conectar con nuestra individualidad, con nuestros valores más profundos, junto con ese Quirón en Aries. Y Júpiter en Géminis nos puede llevar un poco a la saturación de ideas, de información, las ideas colectivas de la sociedad, y si eso tiene que ver con nuestra verdad más profunda o no. Entonces, la forma en que estoy viendo que esto se está manifestando es a través de la necesidad de mentir. Entonces, normalmente se dice por ahí que mentir está mal, que hay que ser honestos y sinceros. En mi opinión, tú tienes que ser honesto y sincero contigo mismo, con nadie más. O sea, tienes que ser capaz de sostener tu verdad y sostener tus mentiras. Las dos cosas son importantes. Hay muchas veces que necesitamos mentir. Por ejemplo, y esto también lo hablamos en la última reunión de nuestra comunidad online. Por cierto, pequeño spoiler, cuando Plutón entre en Acuario, voy a hacer una reapertura de puertas para unirte a mi comunidad online, con una pequeña oferta de que podrás unirte a un encuentro que tenemos todas las semanas. Tenemos un encuentro de estos súper enriquecedor y te voy a invitar a ese encuentro, así que estate atento, que vale la pena pertenecer a mi comunidad online, porque lo que vivimos ahí es alucinante, lo que crece todo el mundo es increíble y vais a aprender muchísimo conmigo, no solo sobre astrología, desde mi visión, que es diferente a lo que normalmente hay por ahí, sino también a vivir desde el ser de una manera muy sencilla y muy potente, y a transformaros de una manera que no podéis ni imaginaros. Así, si queréis acompañamiento y queréis crecer conmigo, apúntate a este lanzamiento de mi comunidad online, a esta oferta, que creo que pondré algún detalle abajo en la descripción, creo que me va a dar tiempo, pero bueno, y si no, estaros atentos a mis redes, que ahí lo voy a poner. Volviendo al tema de la mentira, es importante aprender a sostener la mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad no se puede contar, porque la verdad es muy compleja y además es muy sesgada. O sea, tu verdad es tu verdad, pero es muy sesgada, es tu punto de vista. Imagínate que lo dejas con tu marido, ¿no? Te divorcias, te quieres divorciar de tu marido y resulta que tus padres, que ahora tienen problemas de salud, les encanta a tu marido. Siempre les ha caído súper bien. Pero tú tienes una serie de cosas que dices, es que ya no resueno con él por lo que sea, y es tu verdad, es tu realidad. ¿Y cómo les vas a contar esto? O sea, ¿cómo se lo vas a transmitir a tus padres de una manera que, o sea, lo importante es que pueda ser digerida por la otra persona, no que tú vayas y digas toda tu verdad, ¿no? Porque además es una verdad, como digo, muy sesgada, ¿no? No es la verdad de tu ex si dejáis la relación. Normalmente es muy pocas veces la gente deja una relación de una forma muy civilizada y muy honesta y muy sincera, con cada uno consigo mismo y luego con ellos, ¿no? Entre ellos. Entonces, ¿cómo se lo vas a explicar a tus padres? ¿O qué pasa si de repente, yo qué sé,
contaban también en la comunidad una persona, ¿no? Que durante el COVID su padre enfermó y terminó muriendo, pero resulta que era un hombre que tenía pánico a la muerte y estando solo en el hospital, porque no podía su familia ir a verlo, el médico no paraba de decirle que se iba a morir, que se iba a morir, que se iba a morir. ¿Y eso es honesto? ¿Eso es decir la verdad? O sea, eso para mí es no saber sostener la información. Entonces, la información hay que saber sostenerla, y más con un Plutón en oposición a Marte, hay que saber sostener esa información, hay que saber medir el impacto de tus palabras. Es importante el que puedas comunicar lo justo y necesario, que no te pases, que cuando tengas que comunicar verdades quizá más incómodas, que primero empieces por ponerte en lugar de la otra persona, por hacerle preguntas o le das un poco de información, le pides un poco de feedback, le devuelves la información justa, pero no vomitar verdades, ¿no? O también hablamos de infidelidades, ¿no? ¿Qué pasa con las infidelidades? ¿Tengo que decirle a mi pareja que le he sido infiel? En mi opinión, no. Muchas veces hay infidelidades en las relaciones de pareja, eh, y el hecho de que existan ayuda luego a la misma relación de pareja o ayuda a que esa relación termine por terminarse. Es decir, ayuda a mover la energía estancada de una relación. O bien mejora luego la relación de pareja o bien se termina disolviendo, que era lo que necesariamente hacía falta, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo digo, mira, es que te he puesto los cuernos, lo único que voy a hacer es quitarme de encima la presión que yo tengo por sostener esta mentira y hacerte daño a ti, ¿vale? Y eso es feo, ¿no? No, digiérelo tú y el malestar que sientes, sosténlo tú. Plutón, Marte con Marte en Cáncer, ¿vale? Plutón en Capricornio con Marte en Cáncer, sostén tú el malestar. Sostén tú, o sea, piensa, planifica lo que vas a decir, no lo digas directamente. Sostén, también sé consecuente con el sentimiento de culpa que puedas sentir por haberlo hecho y por no decirlo, ¿vale? Sostén esa culpa, sé maduro, ¿vale? Esto es lo que pide la astrología del momento. Si sientes culpable por hacer algo, sostén la culpa y sostén las consecuencias de la culpa, ¿no? Por ejemplo, a mí me mordió un perro en el tobillo por un sentimiento de culpa que tenía. Y el año pasado, o fue a principios de año, me torcí, también me hice daño en la pierna, en la pantorrilla, en un músculo, me lo estiré de más esquiando, también porque sentía culpa por haber tomado una decisión. Pero yo estoy de acuerdo con esa decisión, pero no quiere decir eso que, claro, hay una parte de mí que todavía siente culpa por haber hecho eso. Entonces, la madurez es el saber sostener las contradicciones de todas esas partes de ti y con todo eso saber decidir qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a comunicar. Y si tienes que mentir en mayor o menor medida, lo haces, pero asumes la consecuencia de tus actos. Mentir no está mal. Lo que es perjudicial es la impulsividad, el no sostener em, tu verdad y tu mentira. Y todo esto maravillosamente tiene un valor añadido, un regalo añadido, que es que si, si aprendes a sostener tu verdad y tu mentira, eh, independientemente de lo que piensen los demás, porque tenemos, como está de moda, ahora hay que soltar esto. Ser asertivo es decirle al otro lo que estás pensando. Eso no es ser asertivo, es ser impulsivo. Entonces, somos impulsivos y reaccionamos de acuerdo a las modas y reglas sociales que hay en vez de a nuestra propia verdad profunda, porque no nos hemos dado tiempo para conectar con esa verdad profunda, que es un proceso largo e incómodo y a veces hasta molesto y doloroso y que te hace sentir culpable. Entonces, si haces este proceso al que te invito, al que nos invita la astrología del momento, lo que va a pasar es que te vas a individualizar, independizar de los egregores colectivos que condicionan nuestras creencias. Es decir, de esos pensamientos colectivos que dicen que tú debes ser de una manera,
que tú no puedes, que tú eres pequeñito, que tú no puedes salir de tu zona de confort, que no puedes expresar quién eres, bla, bla, bla. Y resulta que todo esto que os estoy contando, el gran objetivo que tiene es que dejes de ser pequeñita, que dejes de quedarte escondida, que dejes de tener miedo de expresar quién eres, que puedas salir al mundo con toda tu esencia y con todo tu poder y ser como un superhéroe, salir al mundo y mostrarte tal cual eres y comunicarte tal cual eres. Entonces, este es el gran regalo de este momento. Y es muy importante que también nos desligamos del pensamiento colectivo. Y una forma es esta, el aprender a mentir, aprender a sostener tu mentira y aprender a sostener tu propia verdad. Ni más ni menos. Aprender a entender que tu verdad no la puedes comunicar directamente a las personas que tienes a tu alrededor, a veces, ¿no? Incluso a tus seres queridos. Y esta es la paradoja. Si aprendemos a sostener la verdad y a medirla, vamos a independizarnos de las creencias colectivas que nos dicen que no podemos expresar nuestra individualidad y entonces vamos a poder expresar nuestra verdad de una forma auténtica. La vida siempre son paradojas y entender la paradoja te ayuda a evolucionar. Y bueno, recapitulando un poco, son, como decía, momentos de sentir muchos miedos, de capacidad de mucha transformación a través del conflicto o el enfrentamiento a esos miedos, que lo importante es poner la energía en movimiento, eligiendo, haciendo ejercicios de grounding, haciendo deporte, bailando, etcétera. Importante no aprender a sostener el impulso, no ser tan impulsivo, ser más planificador, pero no planifiques de forma rígida, no crees exceso de expectativas, sino ves ejecutando ese plan. Siempre la clave es pienso, siento y hago, pienso, siento y hago. Entender que la energía que nos atraviesa, las emociones que nos atraviesan, tú no eres eso. Esos son emociones que están condicionadas en tu cuerpo, que has mal interpretado por esas creencias del pasado y que las energías del momento te permiten sentirlas y sacarlas. Tú no eres lo que sientes, eso no es tu identidad, tú eres aquello que siente eso para permitir que eso se transmute y se transforme. Este es el gran regalo de la energía de Escorpio que todos tenemos, aunque unos mucho más que otros, y aprender a no ser tan víctimas, a permitirnos ser vulnerables, pero asertivos al mismo tiempo. Para eso, conectar con tu propia verdad y tu propia mentira. Y menos manipulación y más determinación. La energía de Marte nos ayuda a conectar con nuestro centro y a decir qué es lo que ya no quiero, qué es lo que sí quiero y tomar pasos para ir en esa dirección. Y nada más, espero que estéis transitando estas energías de la forma más suave y fácil posible, más consciente posible, por tanto, y que podáis utilizar la potente energía de esta combinación Plutón-oposición Cáncer para poder convertiros en el superhéroe que sois. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.